Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Este es el detalle de las informaciones. Un empresario italiano murió y una mujer resultó herida luego de una balacera en Los Yoses. Cristian Falla nos informa desde el lugar. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarlos a todos. Así es, hace pocos minutos ya retiraron el segundo vehículo que quedó acá en estos parqueos donde estamos, donde se produjo esta balacera a plena luz del día en esta calle tan transitada en Los Yoses, la paralela que va hacia la Fuente de la Hispanidad, donde fallece este extranjero y su pareja resultó herida. Hemos tenido información que habrá que confirmar con las autoridades que ellos no solamente estaban haciendo diligencias en la embajada italiana que está acá a pocos metros donde nos encontramos, sino que ese extranjero habría recibido su cédula de residencia el día de hoy. Hemos preparado la siguiente nota que resume lo que acontece con este nuevo hecho de violencia en nuestras calles. Pero como 5 plomazos le mandaron, yo me aparté, pero no. Yo los vi parqueando ellos ahora aquí. ¿Ah? Yo los vi parqueando, ¿qué pasa ahorita? Pero hay uno más ahí, me trae raro, porque tiene un rato, está ahí en moto parado y que raro. Pocos minutos después del tiroteo en Los Yoses, muchos salieron a la calle y otros llegaron a auxiliar a las víctimas de los gatilleros. El OIJ trabaja para tener más información sobre el móvil del ataque y también de las víctimas. Por ahora se sabe que el italiano, quien falleció en el Hospital Calderón Guardia, exportaba piña desde la zona norte de nuestro país. De su pareja, quien también es extranjera, se sabe solo que es de apellido López. Incluso en el hospital nos informaron que no portaba documentos. La respuesta de la policía aquí en el sitio trató de casi ubicar la motocicleta, pero lamentablemente por el tema del tránsito y la falta de cultura en este país y con relación a las unidades de policía, no se le quisieron dar espacio a la patrulla, entonces le bloquearon el paso. Pero ahorita tenemos un dispositivo a nivel de San José para tratar de ubicar la motocicleta. ¿Quiénes serían las personas que resultaron delicadas? Hay 2 personas de nacionalidad extranjera que fueron afectadas por impactos de arma de fuego. Este es el tercer italiano que fallece de manera violenta desde el año anterior en nuestro país. Hace pocos días, el OIJ realizó una reconstrucción de hechos por la muerte de Vicenzo Constanza. Él fue visto por última vez con vida en Escazú y su cuerpo apareció en una zona montañosa de Ciudad Colón. El fin de semana se encontró sin vida al empresario Stefano Calandrelli y ahora a este también empresario de apellido, según las autoridades, Salvatore. El vehículo del año, doble tracción, fue trasladado en grúa hasta un predio del Poder Judicial, mientras el otro vehículo, que no tiene nada que ver con el caso según el OIJ y que fue impactado en al menos 7 ocasiones, quedó en el sitio para tramitar ante la aseguradora. Del Hospital Calderón Guardia nos indicaron que esta mujer está fuera de peligro, estable y que fue operada por una fractura que presenta. Testigos se acercaron a nosotros y nos dijeron que ella trató de refugiarse entre los 2 vehículos que estaban parqueados, corrió hasta media calle porque le disparaban, ahí lograron impactarla, ella regresa porque su esposo está herido y luego ella trata de refugiarse en los locales que están al frente. En ese momento, estas 2 personas, quien, según testigos, andaban en motocicleta, se montan a este vehículo, incluso ellos, el de atrás casi se cae y emprenden la huida hacia el sector de la Fuente de la Hispanidad para que ustedes se ubiquen un mejor. Pero, ¿quién era esta víctima? ¿Quién era el italiano? Veamos la siguiente información para ampliar quién era esta persona quien lamentablemente fallece en el Hospital Calderón Guardia. Ponzo Salvatore era un joven empresario italiano quien desde el 2015 tenía negocios en nuestro país al crear la empresa Tierra Latina Nuestra en Pital de Alajuela en la zona norte.
donde se daba el cultivo, producción y exportación de piña y otros productos. La empresa enviaba a países como Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Alemania, entre otros. A pesar de que tenía 2 socios italianos, uno de Milán y otro de Génova, pasaba muy poco tiempo en el país, pero Ponzo era quien encabezaba todos los movimientos de la compañía. El vehículo en el que viajaba es el mismo que se utilizaba en la finca. Así consta en la página de Facebook de la empresa. Un vehículo que está a nombre de Grúas Alajuelense Sociedad Anónima. Esta página, curiosamente, fue creada este mismo martes 22. Sobre su novia se confirma que es una ecuatoriana de 28 años y ambos salían de la embajada italiana, donde Ponzo realizaba arreglos con sus papeles migratorios. Bien, un dato que nos llama la atención fue que nos acercamos al gruero que se encargó de retirar el vehículo del italiano, este 4x4 del año, un Toyota Hilux, y nos comentó que ellos son contratados por el Poder Judicial y que solamente él ha recogido en lo que va del año 5 vehículos relacionados con balaceras y fallecidos en lo que son las vías públicas. También han hecho otra recuperación de vehículos robados, etcétera. El día de hoy recuperaron 3, este que estaba acá en Los Yoses, uno más en el Guaso de Desamparados y otro en otra diligencia que el organismo los contrató. Así que es ellos mismos, personas que son terceros, tal vez ajenos a nosotros, también se dan cuenta de la ola de violencia que estamos viviendo. Recordarán ustedes que hace pocos días se anunció que llevamos más de 20 homicidios sobre el mismo periodo del año anterior, y esto pues preocupa a las autoridades, pero deberían de estarse ocupando un poco más, porque vean ustedes que esto ocurre pasada las 11 de la mañana en ese sector de Los Yoses a plena luz del día. ¿Qué tal que en ese vehículo que estaba al lado del Hilux, que tiene 7 impactos de balas y no más, hubiesen estado esas personas en ese momento llamando por teléfono o montándose, o usted va pasando? En fin, aquí hay muchas personas que van a la universidad, a centros comerciales, en fin. Pero bueno, esta no es la primera víctima italiana que muere en nuestro país de manera violenta. Ya son 3. De momento las autoridades no relacionan ninguno de los casos. Veamos la siguiente nota. En un año, 3 italianos han sido asesinados de manera sospechosa e investigados por las autoridades judiciales en nuestro país. El primer caso mencionado es el de Vincenzo Costanzo, de 42 años, cuyo cuerpo apareció en la zona del rodeo en Santa Ana, amarrado de pies y manos con una cuerda en su cuello y forrado en plástico. El cuerpo, cuando fue encontrado, estaba en estado de putrefacción, con al menos 3 o 4 días de su muerte. La policía judicial relacionó este caso con el narcotráfico. El segundo fue el italiano Stefano Calandrelli, quien fue secuestrado, torturado y asesinado la semana anterior. 2 mujeres están ahora en prisión preventiva por el caso. Las autoridades continúan con la investigación. Calandrelli era un reconocido empresario en nuestro país y cuya muerte tiene consternada a la comunidad italiana costarricense. Él era amigo cercano de Vincenzo Costanzo. Aunque las autoridades no relacionan sus muertes, ambos fallecieron de forma trágica. El tercer hecho es el ocurrido en Los Yoses, donde Ponzo Salvatore, también empresario, murió tras recibir al menos 6 impactos de bala en su cuerpo, un ataque que era dirigido a él. El hombre iba acompañado con su novia, una ecuatoriana que salió herida del hecho y se encuentra estable en el hospital Calderón Guardia. Bien, por el momento la información que les tenemos desde Los Yoses, a la espera de que el día de mañana ya el organismo de investigación judicial nos amplíe sobre este nuevo hecho de violencia acá en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, Cristian, por este reporte, y como usted lo decía, estamos enfrentando una tasa cada vez más alta, más elevada de asesinatos en nuestro país. Bien, pasamos a otras noticias. 51 años de cárcel irá el hombre que violó y asesinó a un niño de 8 años en Pocosí en 2016. Nuestro compañero Gustavo Díaz tiene todos los detalles desde la zona. Adelante, Gustavo. Hola Yenani, saludos, muy buenas noches. El juez le preguntó a los padres del niño Kendall si tenían que decir algo antes de la lectura de la sentencia. Y esto fue lo que ocurrió en la sala de juicio. Observemos. ¿Por qué no se podía defender? ¡No lo voy a matar! ¡No lo quiero matar a ese desgraciado! ¡No lo quiero matar! ¡No quiero matar! ¡No quiero matar! ¡No quiero muerto!
solo así, solo así, no la amparo, solo así. No quiero, por favor. Por favor, yo debo decirle que este hombre está Verdaderamente desgarrador lo que ocurrió esta tarde en el sector de acá de Guapiles, cuando estaba a punto de darse la lectura de la sentencia que estuvo a cargo del juez Gravin Piedra, quien precisamente vamos a escuchar al momento en el que él toma las riendas del tribunal para poder dictaminar así la decisión que tomaron de manera unánime los 3 jueces y condenar a este hombre de apellido Campos, de 25 años. Escuchemos. Por tanto, por unanimidad, este tribunal resuelve declarar a Jordi Campos Mendoza autor responsable de un delito de homicidio calificado con un delito de violación agravada y un delito de profanación de cadáver, concursando todos materialmente entre sí y en perjuicio de quien en vida fue KSMM, imponiéndosele la pena de 35 años de prisión por el homicidio calificado, 16 años de prisión por el delito de violación agravada y 6 meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, para un total de pena de 51 años y 6 meses de prisión, que en aplicación del artículo 51 del Código Penal se adecua a la pena a 50 años de prisión, pena que deberá descontar en la forma y lugar que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios. Bueno, la pena máxima, según la Constitución de nuestro país, es la que deberá pasar este hombre luego de comprobarse, después de una semana de debate, su culpabilidad y que él fue el autor comprobado, y totalmente después de que aquella tarde del sábado 27 de agosto del año 2016 el pequeño Kendall de 8 años desapareciera. Un testigo vio cuando este hombre ingresó al niño a su casa engañándolo con unos gatitos, pero su fin era otro, era provocarle la muerte. Después de eso lanzó su cuerpo al río que pasaba detrás de la casa. Eso paralizó la comunidad del Edén de Río Jiménez de Pocosí, pero también prácticamente a todo el país. Desfilaron acá tanto agentes judiciales como testigos y familiares del pequeño Kendall para corroborar así la culpabilidad de este hombre. La tesis en todo momento de los familiares es que este hombre había sido el responsable y así se logró comprobar. Aquí las declaraciones del abogado de la familia. Estoy satisfecho, efectivamente se ha logrado que se haga justicia, justicia para el niño, justicia para la familia y justicia para una comunidad que realmente lo requería. Y además un mensaje claro a la colectividad de que precisamente situaciones con niños tan atroces como las que se investigaron en esta causa no van a quedar impunes. El pequeño Kendall estuvo por última vez antes de desaparecer con José, con su papá. Precisamente él estuvo pendiente de cada detalle de este juicio, cómo se fue desarrollando. Y estas fueron las reacciones en medio de lágrimas de don José una vez que escuchó la lectura de la sentencia y salió de la sala de juicio. Bastante tranquilo, porque yo nunca hué de los abogados que llevan el caso, nunca hué de que la justicia se haga hoy en estos tribunales. En realidad, nunca hué de la palabra de Dios,
nunca voy, porque realmente soy creyente de Dios y conozco bastante de Él. Y realmente Él me ha dado la fortaleza, me ha dado para mantener todo con calma y saber comportarme. Yo primero me consulté a mí mismo y hablé en silencio con Dios. Y realmente vi que no era necesario, porque por más que yo le diera a Él o más que le ofendiera, Él ya no me iba a volver a mi hijo. Y lo único que dijo fue que yo en silencio le dije a Dios que todo se lo dejara en manos de Él, que fuera que diera la justicia. Porque para mí Él estar encerrado estos años no hacer justicia para Él. La justicia es cuando tenga que dar cuentas contra Dios. El dolor de doña Yerica, la mamá de Kendall, era su hijo mayor. Fue el dolor de todos los que estaban en la sala de juicio. Todavía se nos eriza la piel después de ver la reacción de esta madre al enterarse que estaba a punto de conocer cuál iba a ser la pena que le iban a dar a este hombre de apellido Campos, quien incluso conocía al niño Kendall desde hace mucho tiempo, con quien incluso doña Yerica habló después de que el niño se desapareció, y él de forma sarcástica y burlista, después de que ya había cometido el crimen, según se corroboró en el juicio, le dijo a ella que no había visto al chiquito, y después de allí este joven desapareció para después ser atrapado por vecinos y policías horas después del hallazgo del cuerpo de este pequeño. Doña Yerica compartió también, después de esa reacción tan difícil de superar, con nosotros, y estas fueron sus palabras. Siento que la cárcel no es un castigo para ese hombre. Para mí es lo peor que puede haber existido en este mundo. Para mí es una bestia, no sé. Lo que él hizo con mi hijo, estando consciente de lo que hacía, fue por, no sé, porque se le dio la gana, como se dijo. O sea, porque él quiso hacerlo, nada más quitarle la vida a mi hijo. No le valió. Yo, la verdad, me siento un poco tranquila, porque lo que queríamos era que saliera, o sea, que se quedara ahí metido preso, ¿verdad? Pensando en nosotros niños, los demás niños del mundo, porque nosotros sabemos que en el fondo que Kendall ya está bien, en un mejor lugar por nuestras creencias. Creemos que él ya está descansando en paz y que ahorita está muy feliz porque ya se le hizo justicia. Todos nos preguntamos cómo es posible que una persona le llegue a hacer este daño tan terrible a un niño de tan solo 8 años. Se corroboró en el juicio, y según los testimonios que se recibieron por parte de los investigadores, que este hombre de apellido Campos tenía un tipo de inclinación sexual de esas que como seres humanos no nos logramos explicar, y eso llevó a llamar al pequeño hasta su casa, engañarlo con unos animalitos, y después de allí, según se confirmó mediante los exámenes forenses, violarlo y después quitarle la vida para lanzar su cuerpo finalmente al río que pasaba detrás de la casa. Esta es la explicación que se dio esta tarde del por qué un hombre puede llegar a ser capaz de hacer este daño y de marcar así una familia, un pueblo y prácticamente que todo el país. Nosotros nos trasladamos desde acá, desde los tribunales de justicia de Pocosí hasta Guásimo, precisamente con la familia del pequeño Kendall. Vamos a ver a continuación, porque esto corresponde a eso de las 5 de la tarde, hace poco tiempo, cuando después de haber escuchado la lectura de la sentencia, con un poco más de tranquilidad y la satisfacción de que ya la justicia a partir de ahora se comienza a ejecutar para este hombre, decidieron ir a comprar algunos globos blancos, visitar la tumba en donde está sepultado el pequeño Kendall, y a partir de allí reunirse con toda la familia y liberar estos globos blancos en símbolo a esa tranquilidad que les dio hoy el Tribunal Penal de Juicio de Pocosí al condenar a este hombre. Ellos nos permitieron estar junto a ellos en ese lugar para poder presenciar ese acto simbólico que en la unión familiar decidieron hacer esta tarde, precisamente para ellos también sentir un poco de paz,
Los globos blancos significan mucha paz para la familia después de esta semana en donde tuvieron que volver a revivir esos momentos, ese dolor tan terrible, las horas de angustia y aún peor el escenario cuando apareció este pequeño sin su cabeza y también con daños físicos muy importantes que marcaron prácticamente todo el país. Esta fue la noticia que tuvo un desarrollo y que por fortuna se logra ver la mano de la justicia. Este hombre va a permanecer en prisión preventiva hasta noviembre próximo, una vez que la sentencia en su contra, si es que el abogado defensor de él no la apela, pues va a quedar en prisión preventiva mientras quede en firme. Es la información que tenemos desde Pocosí. Continúen con más. Muchísimas gracias, Gustavo. 51 años de cárcel, pero nada que compense la muerte del niño y también el sufrimiento de la madre, del padre, de toda la familia. Douglas, continúa. Si es que un pulpero herediano va a pasar 40 años en prisión por violar en 4 ocasiones a una menor de 13 años. El tribunal basó la sentencia en la narración de la víctima. Los hechos ocurrieron hace casi un año en San Pablo de Heredia. Ese día llovía mucho y la joven de 13 años, según consta en acusación, llegó a refugiarse a la pulpería. El condenado reconoció ante el tribunal que no solo subió con ella a la segunda planta donde tenía varios juguetes sexuales, sino que cerró el negocio para tal efecto. Este tribunal, por unanimidad de sus votos, declara a Jason Andrés Fonseca Portocarrero autor único responsable de cometer 4 delitos de violación en concurso material en perjuicio de la menor SMCC, imponiéndosele la pena de 10 años de prisión por cada delito para una pena total de 40 años, la cual deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. La decisión fue unánime. La sentencia se basó en una declaración de la menor, quien el mismo día le contó a su madre lo sucedido. Luego vino la denuncia ante la fuerza pública, en la fiscalía y 24 horas en el hospital para realizarle varios exámenes. 2 cuerpos de mujeres fueron encontrados en menos de 10 horas en Desamparados. La distancia entre cada hallazgo es muy poca, por lo que se presume que ambos casos pueden tener vínculos. El OIJ investiga el caso de 2 cuerpos de mujeres que aparecieron este miércoles en Desamparados en menos de 10 horas y con muy poca distancia uno del otro, por lo que se presume que puedan tener relación. El primer hecho ocurrió en el llano de Desamparados, en donde a eso de las 2:35 de la mañana, la Cruz Roja recibió una alerta de una persona herida a 100 metros norte de la plaza de la comunidad. Al llegar al lugar se comprobó que la víctima, aún sin identificar, estaba fallecida debido a 2 tiros que recibió en la cabeza. El segundo hallazgo se hizo a eso de las 12:45 de la tarde en el sector 7 de Los Guido, específicamente en un lote baldío, donde según la fuerza pública es conocido por la venta de droga. Durante un patrullaje a esta zona, 2 oficiales de la fuerza pública lograron observar dicho cuerpo, el cual tampoco ha sido identificado, dentro de bolsas de basura, en estado avanzado de descomposición, y hasta el momento no se ha podido identificar el motivo de la muerte. Estos casos tienen asustados a los vecinos de estos lugares, quienes por temor a represalias prefirieron no salir en cámaras. Se presume extraoficialmente que ambos casos se debieron a un ajusticiamiento por ventas de drogas. Sin embargo, esto no pudo constatarse, pues la policía dejó el caso en manos del OIJ y ellos a su vez no se habían pronunciado el caso al cierre de esta edición. 6 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública integraban una banda ligada al narcotráfico. Este miércoles fueron detenidos mediante varios allanamientos en la zona sur. La Policía de Control de Drogas realizó 29 allanamientos en la zona sur, lo que dejó un saldo de 22 detenidos. Entre los detenidos figuran 6 oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. Anteriormente se habían detenido 24 personas que al parecer formaban parte de esta misma organización criminal. Los lugares donde se realizaron los allanamientos son en diferentes lugares del país: Punta Arenas, Acerrí, Puerto Jiménez, Osa, Río Claro, Golfito, Zabalito, Los Mogos, La Palma principalmente. Esta es una investigación bastante elaborada
que empezó o inició en agosto del año 2016. Es una organización criminal que tiene sus ramificaciones en países como Colombia y Ecuador, que utilizaba Costa Rica como punto de enlace. La investigación en contra de estas personas se inició en el 2016 y desde el momento se desarrollaron 12 casos vinculados a la banda. En esto se logró incautar una cantidad de poco más de 8 toneladas de cocaína. Ellos hace más de 5 años fueron funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas y son los que lideran esta organización que está dedicada al tráfico internacional de drogas y que en concreto lo que hacían era recibir la droga para introducirla al país en alta mar, la guardaban en fincas y luego la entregaban a los dueños de la droga para que siguiera su camino. Los líderes de la agrupación fueron identificados con los apellidos Campos Loría y Carvajal Duarte. ¿Cómo operaba este grupo narco detenido hoy? Vamos a ver el mecanismo que utilizaban, porque es que la droga, lo vamos a ver en pocos minutos, ya lo tiene usted ahí en su pantalla. El modo de operación es que traían desde Ecuador, también desde Colombia, ellos venían en lanchas, lanchas rápidas, por cierto, eran las que utilizaban, y estas a su vez eran interceptados o llegaban a toparse con lanchas pesqueras costarricenses que se trasladaban entonces de Golfito hacia diferentes puntos del país. Ahí está cómo era esta distribución. El gran tema con los policías es que además ellos eran los que alertaban cuando se realizaban operativos y patrullajes en alta mar para que no los detuvieran. Y en otras noticias, la Fiscalía confirmó que el cuerpo hallado en Río Sucio es el del italiano Stefano Calandrelli. Los sospechosos de su asesinato tendrán que cumplir 6 meses de prisión preventiva. Ya el Ministerio Público confirmó oficialmente que el cuerpo hallado en las cercanías del Río Sucio es del empresario italiano Stefano Calandrelli. La investigación por este homicidio continúa para dar con el móvil de este caso. Tenemos como dato cierto que él tenía una reunión con una fémina y que esa reunión probablemente se efectuó el 14 de mayo, que corresponde a un lunes. La naturaleza de la reunión, la manera como se estableció esa reunión o el modo como ellos se contactaron aún forma parte de la investigación, no está establecido. Por ahora el cuerpo, por razones obvias, no ha sido entregado, ya que está en la etapa de estudio. El estado avanzado de descomposición y la decapitación hacen que el análisis sea más lento y meticuloso. ...7:28, muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Al niño de 3 años que un perro atacó en Río Cuarto se recupera muy bien de las heridas en su cara y en la cabeza. Eso sí, la abuela asegura que por un momento pensó que le quitarían la custodia del niño y por eso ahora lo vigila al doble. En esta ocasión nos dirigimos hacia Río Cuarto, Cantón Alajuelense. Ustedes recuerdan el caso hace aproximadamente un mes de un niño que fue atacado por un perro American Stafford. Pues bien, vamos a ir hasta este lugar a buscar a la abuela del niño, que es la que lo tiene en custodia, para saber cuál es el estado de este pequeño ya después de que salió del hospital y se dice que fueron sanadas sus heridas. Bueno, y llegamos ya a esta comunidad que se llama La Trinidad, acá en Río Cuarto, Cantón Alajuelense. Esta es el apartamento, la casa donde vive doña Araceli con el pequeñito William de 3 años. Y vamos a conversar con ellos y a ver sobre todo cómo está el niño. Buenas. Sí, pero gracias a Dios mi bebito está con vida y bendito sea Dios que él está bien. Doña Araceli Sequeira, la abuela del pequeño de 13 años mordido por un American Stafford en Río Cuarto, asegura que ya pasó el susto y Willy está muy bien. Aunque reconoce que está más apegado a ella que antes, lleva una vida normal pese a lo ocurrido. El 18 de abril pasado este canino mordió al niño en su cabeza. Al
al parecer luego de que se acercó a donde tenía los platos de agua y comida. Pasó 10 días en el hospital de San Carlos, donde lo intervinieron quirúrgicamente, y luego de varias sesiones de rehabilitación es prácticamente el mismo Willy de siempre. A pesar de todo, muy bien, porque apenas va a cumplir un mes y la parálisis que él tenía se le va quitando súper rápido. ¿Dónde la tenía la parálisis? A este lado, al lado izquierdo es, sí, al lado izquierdo. ¿Le quedó ahí? Sí, le quedó un poquito, pero ya se le va quitando. Las heridas están bien sanitas, lo que hay que cuidar es la cicatriz, que cicatrice muy bien, que no le queden marcas muy feas. Yo le hago siempre los masajitos, le echo la crema todas las noches, la mañana, yo estoy pendiente de él 3 veces al día, lavarle la carita. Con respecto al perro, el animal fue recogido por el SENASA para tratar de rehabilitarlo. El dueño también dejó la vivienda y se fue a una zona cercana. Para la abuela del niño ya pasó lo peor y ahora es cuestión de seguirlo cuidando celosamente. Está muy bien. ¿En algún momento usted temió que por ese incidente le fueran a quitar el chiquito o algo así, doña Araceli? La verdad. Sí, claro que sí, me dio mucho miedo y ahí más que todo porque yo no soy la mamá. Yo sé que yo lo tengo desde que él era un bebé. Yo, como dicen, he dado mi vida por ese chiquito y me dolió mucho lo que pasó porque yo siempre he tratado de protegerlo lo más que se pueda. Pero fue como un accidente y las cosas suceden, fue en segundos que pasó. Mi hijo tiene una foto del perro y él ve y él se le enseñó la foto y él le dijo a mi hijo, ve tío, este es el perro que me mató. Pecado, es el perro que me mató. Pese a que en un inicio se esperaba lo peor por el tipo de mordidas que sufrió el pequeño, todo indica que los tiempos de atención, el trabajo en el hospital de San Carlos y los cuidados de la familia permitieron que Willy, aunque ahora le tenga cierto temor a los perros grandes, siga su vida con toda normalidad. Los deslizamientos en algunas comunidades de San Vito, en la zona sur, la semana pasada, pudieron ser provocados por un mal manejo de aguas desde algunas viviendas. Así se desprende de un informe que elaboró la Comisión Nacional de Emergencias este miércoles. Hay lo que dice la comisión es que hay zonas que no tienen buena contención y están muy verticales. Se visitaron 12 lugares y se dieron las recomendaciones a vecinos y autoridades municipales para construir lo que corresponda en los lugares donde se detectaron la mayor cantidad de problemas. Samuel, el ex-siamés, saldrá del hospital de niños la próxima semana. Él y su hermano Ezequiel cumplen este miércoles ya 3 meses de la compleja cirugía que superaron para separar sus cabezas. Estamos ya en el proceso de preparación para darles la salida a los ex-siameses Samuel y Ezequiel. Samuel y Ezequiel han tenido una evolución lenta, con muchas complicaciones, que ha implicado una enorme laboriosidad de muchas disciplinas desde el punto de vista médico, pero dichosamente día con día van progresando a estar mejor. Los récords dejémoslos para los deportistas. Sí nos sentimos muy satisfechos de la evolución que han tenido. Sí tiene usted razón en que las expectativas eran de más largo plazo. De hecho, inicialmente habíamos hablado que calculábamos unos 6 meses de internamiento, pero la evolución de ellos ha sido muy buena. Los médicos ya preparan a sus padres para que puedan cuidar de forma correcta a los menores en casa. Necesitan llevarse a la casa pues unas maquinitas especiales para que los papás puedan calcular o por lo menos ponerle la leche o la fórmula con cierta velocidad de infusión. Pues ese es uno de los cuidados que ellos van a tener. Son niños que van a tener cuidados especiales, ¿verdad? Samuel también se va, él requiere oxígeno, él tiene una traqueostomía. Sin embargo, continúa el proceso médico porque requieren estimulación temprana y citas 2 veces por semana para la terapia necesaria que ayudará a los menores con la parte motora. Son niños que se van a ir a su casa solamente con un medicamento van a tomar, que probablemente lo van a tomar por un tiempo transitorio y un pequeño spraycito que van a utilizar para la vía aérea, pero no son niños ni que van llenos de medicinas, ¿verdad? No, son niños que van en una condición en que ciertamente en lo que más vamos a tener que trabajar es en la rehabilitación en la parte motora.
Los menores demuestran tenacidad, ya que este miércoles cumplieron 3 meses de la compleja cirugía de separación de sus cabezas el pasado 23 de febrero. El Fortín en Heredia es patrimonio arquitectónico y monumento nacional. Pero ¿en qué se ha convertido en las últimas semanas? Vamos a ver lo que captan las cámaras municipales y por qué piensan cerrar el lugar. Es en el Parque de Heredia donde inician las transacciones. Mientras avanza el negocio, un tercer hombre se suma y juntos se van al Fortín. Pasan el busto de su creador Fabrique Gutiérrez, pero no van a estudiar la historia. Ellos van a tener sexo. Son pasadas las 2 de la mañana y las cámaras municipales lo captan todo. Hasta el momento en donde son sorprendidos por la policía, que no puede hacer nada más que pedirles que se retiren. Estos actos no califican como delitos. Este segundo video sucede a las 11:30 de la noche. 2 hombres deciden irse detrás de los arbustos para tener relaciones sexuales. Una vez más, son descubiertos por la policía. Muchos no saben que están siendo grabados, como en este nuevo video. Ellos se dirigen al punto más frecuentado, justo a la entrada del Fortín, donde se da todo tipo de actos sexuales. Las cámaras no llevan ni 2 meses y estas acciones son frecuentes. En todos estos jardines es que se venían parejas. En esos jardines aquí hemos teniendo relaciones sexuales personas del mismo sexo, tanto como parejas de jóvenes y adultas que han venido a fortalecer lo que es el tema del vandalismo aquí, ¿verdad? Y también el consumo de drogas. Exacto, el consumo de drogas se ha mucho aquí en los jardines, en lo que son las gradas del propiamente del anfiteatro. Y aquí, y le voy a pedir a mi camarógrafo Cristian que nos acompañe a la pura parte del Fortín, porque esta zona en el día o en la noche no se ve. Es por las cámaras que ustedes logran acá. Eso es como la zona caliente aquí, es lo que la ciudadanía ha estado agarrando para venir y tener sus relaciones sexuales. En ese pequeño espacio podemos observar donde en este rincón se meten lo que son las personas, tanto de parejas como personas que trabajan de la vida sexual para tener relaciones con jóvenes o adultos. Este monumento nacional y patrimonio arquitectónico está en la provincia desde 1876 y desde 2009 fue restaurado con áreas de juegos y una plazoleta. Y es desde entonces que empezó la pesadilla para los vecinos. El Fortín se ha convertido, ¿verdad?, en un rincón para venir a consumir droga, para tener sexo. Prácticamente aquí en las noches esto es un mundo así de orgía, de consumo de drogas, de libertinaje. ¿Desde siempre se ha manejado así o ha aumentado en el último tiempo? Bueno, ha aumentado prácticamente a partir de que se abrió este parquecito, sí ha aumentado muchísimo, yo le podría decir que ha aumentado al doble, tal vez más. La vegetación del lugar, la falta de luz y la hora lo convierten en escenario perfecto para consumo de drogas y sexo en vía pública. Ahora, la mayor alternativa es cerrarlo al público. Americana. 7:42. Muchas gracias por acompañarnos. Son caros y podrían serlo más. La propuesta de incluir un impuesto del 4% a los medicamentos genera polémica. El Colegio de Farmacéuticos y también algunos diputados se oponen. Los medicamentos están exentos de impuestos de venta desde hace 3 décadas en el país. Aún así, son considerados de los más caros de la región.
Por eso la noticia de cobrarles un 4% en el nuevo proyecto fiscal genera preocupación en varios sectores. A veces tenemos que pagar los medicamentos a lo que a ellos les dé la gana y todavía poniéndole más impuestos. Creo que se debería de poner impuestos a otras cosas. La mayoría de gente, como está la situación económica ahorita, de no va a tener esas posibilidades de pagar esos aumentos en medicamentos. El Colegio de Farmacéuticos se opuso rotundamente. Lo que significa a todas las clases sociales en forma general colocarles un 4% más, adicional a lo que ya tienen, especialmente la preocupación nuestra genuina sobre el paciente crónico, que son tratamientos de por vida. Ese paciente no puede dejar su tratamiento porque inclusive pone en riesgo su vida, ¿verdad? Entonces es una preocupación genuina de salud. Un punto muy importante que es el hecho de que podemos también impactar de manera indirecta a la misma seguridad social. También está en contra la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda. Yo creo que hay otros sectores que se pueden grabar, incluso recaudación de impuestos. Yo creo que aquí hay mucho falta de control de recaudación de impuestos para que vengan a la gente que realmente necesita comprar sus medicamentos, se ve afectada. El caso es en que la caja muchas veces no tiene en stock las medicinas que uno ocupa y sencillamente la gente tiene que salir a comprarlas. Pero según el diputado del PAC, Welmer Ramos, quien defiende el aumento, este impuesto no debería de significar un incremento directo en los precios y más bien serviría para controlar mejor la evasión. Si el impuesto que se le pone al bien final es inferior a lo que se pagó en electricidad e insumos, la empresa no tiene que hacer ninguna retribución al Estado porque le dice, aquí tengo que ya pagué en mis insumos y en la electricidad, por ejemplo, los impuestos que usted me está cobrando al bien final. Entonces no hay que hacer ninguna erogación, pero sí le permite al Estado darle seguimiento y saber quiénes cobraron impuestos antes. El actual impuesto de ventas pasaría a ser un impuesto sobre el valor agregado. Este toma en cuenta costos de producción y ventas en todo el proceso. Por ejemplo, la empresa productora debe pagar el impuesto por la materia prima y alquileres, entre otros, por un 13%. Al venderlo a las farmacias, le cobrará el valor del producto más un 4%, que servirá como un bono para deducir esos gastos. Luego la farmacia cobrará este 4% al cliente sobre el costo de lo que pagó. Con este impuesto, las empresas pagarán solo la diferencia entre sus gastos a Hacienda, por lo que en teoría no deberían de aumentar necesariamente los precios, aunque esto dependerá de la productividad de cada compañía. Consultado fuera de cámaras, el especialista y exdirector de tributación Francisco Villalobos considera que irónicamente no contar con un impuesto que grave todo el proceso encarece los productos. Lo que llamamos nosotros trazabilidad, darle seguimiento a quién vendió los insumos, a quién vendió los servicios, etcétera, para poder cobrarles el impuesto de renta y cobrar los otros impuestos y disminuir la evasión que hay en esto. Es una tarifa súper diferenciada, es solo el 4% en medicamentos, en el resto de los bienes es del 13%. Aún así, la idea genera polémica. Diputados de Restauración Nacional, Frente Amplio y Liberación Nacional pidieron modificaciones en el actual proyecto fiscal. El presidente de la República, Carlos Alvarado, le solicitó a los supremos poderes no incrementar el gasto para el presupuesto de 2019. Y no es la primera vez que un mandatario hace una petición de este tipo. Pero ¿cómo pasar de las palabras, de lo que se solicita, a los hechos? El presidente de la República, Carlos Alvarado, le solicitó a los supremos poderes no incrementar el gasto de sus instituciones que tendrían que verse reflejado en el presupuesto del 2019. Esto obviamente se complementa con el proyecto de reforma fiscal que conocen las señoras diputadas y los señores diputados y que como país debemos resolver. Y también les agradezco, como lo externaron, su entendimiento del tema, así como su anuencia a apoyar cada quien desde su ámbito, desde su gestión. La solicitud fue hecha luego de un encuentro que tuvieron los 4 presidentes de los supremos poderes por más de 2 horas. El presupuesto del próximo año será presentado en septiembre ante la Asamblea Legislativa. Todos los poderes estamos en este momento en periodo de formulación de nuestros presupuestos.
y no dudo de que todos los responsables lo estamos haciendo con una conciencia de la situación fiscal del país. El directorio está realizando una evaluación para ver si alguna de las plazas vacantes es posible congelarlas y de manera tal que se genere un ahorro en la administración. El próximo 30 de abril, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, llegará a comparecer ante los diputados por este tema. Ahí presentará las medidas para contener el gasto público, que principalmente irían dirigidas a ponerle un límite a los salarios y las vacantes en el sector público. Pediría que la escuchen y que juzguen esa propuesta en su debida dimensión, porque no quisiera que, haciendo nosotros cosas que nunca antes se han propuesto, que nos digan que no es suficiente, porque sí estamos haciendo nuestra tarea de manera concienzuda. Las fracciones legislativas esperan que las medidas sean contundentes. El déficit fiscal cerró en el 2017 con un 6.2% del Producto Interno Bruto. Hasta acá los deportes. Bueno, veremos cómo le irá a los ticos entonces en una nueva participación internacional. Yenani Douglas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Alexander, igual. Nos vamos, pero antes recordarles que puntuales, hoy a las 11 la cita con Repretel y mañana desde muy temprano. Así es, 6 en punto. Con Noticias Repretel, por supuesto. Buenas noches, que esté muy bien. Que descansen.